Muy buenas noches, Ángela. Muchas gracias por su asistencia a este segundo CIPAS del curso Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales. Yo voy a presentar los datos, cómo registrar los datos en la plantilla de la actividad paso número 3, que es la que ustedes tienen en este momento, debido a que hay unos cambiecitos que hay que hacer porque pues la plantilla tiene unos nombres que no son claros, ¿sí? Sobre cuáles son las tasas de interés que hay que registrar. Entonces yo pues voy a mostrarlo, ¿ok? Y también voy a mostrar en Excel unos ejercicios de cálculo de TIR, o sea, el rendimiento del bono y el cálculo del precio del bono, ¿ok? Bueno, buenas noches, Jan, ¿cómo me le va? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, sí, señor, yo lo Sí. escucho bien. Uy, profe, es que estaba acá, hubo un problema de conectividad, pero casi no puedo, porque Ah, me sí, tocaba ir a escribir el mensaje que usted había dejado, sí. entonces, pero ya, profe, no, muchas gracias. Ok, qué bueno que puedo asistir. Bueno, excelente. Entonces, voy a proceder a compartir pantalla para que hagamos el ejercicio. Es el de la pestaña paso número 1 y con eso resolvemos las dudas. Listo. Voy a ponerse un poquito más grande. Ok. Bueno, entonces miren lo siguiente. El planteamiento del ejercicio, ¿sí? Digamos, esta es la parte individual, ¿no? Parte individual. Yo pues lo que recomiendo es mirar la guía de actividades. Hay unos porcentajes que no son iguales a los que están allí en la plantilla de Excel, entonces más bien es basarnos en la información que aparece aquí en la guía de actividades. ¿Ok? Entonces, miren lo siguiente. Voy a ir aquí a la plantilla. Esta es la información que ustedes van a registrar, ¿sí? Porque aquí yo la tengo tal cual. Dice punto número 1, usted como asesor financiero estará interesado en calcular el rendimiento y valor actual de ambos instrumentos financieros, de ambos instrumentos de financiamiento, es decir, los bonos y las acciones, ¿no? Por lo cual es importante señalar las siguientes condiciones. Los accionistas, ¿sí? Entonces vamos a iniciar primero con el análisis de las acciones, reciben un rendimiento mínimo esperado del 6% sobre las acciones de Power Energy, ¿sí? Durante los años de fuerte crecimiento y un 5% cuando se alcance la estabilidad. ¿Sí? Sin embargo, cuando vamos aquí a la guía, dice 7,5 y 5, ¿ok? Entonces, bueno, y dice también, cada acción pagará actualmente 1,38 euros por concepto de dividendos. A continuación se señalan las preguntas a responder. A. ¿Cuál es el valor teórico de las acciones de Power Energy SA al momento de realizar la emisión de acciones? Nota. Previamente deberá calcular los dividendos esperados para los próximos 5 años. Entonces, lo primero que deben registrar es donde dice allí number of shares outstanding, o sea, el número de acciones, ¿sí? Que están en circulación, porque pues, digamos, los emitieron, ¿sí? Son 3,5 millones, ¿cierto? Eso aparece aquí, ¿sí? Escenario 2, oferta pública de acciones correspondiente a la emisión, 3,5 millones de acciones. Entonces ahí ponemos 3,5 millones. Aquí donde dice Hurdle Rate Projection, si ponemos el cursor encima de esa celda, dice o aparece un mensajito que dice a la derecha registra la tasa de descuento para el horizonte de evaluación. Entonces resulta que vamos a colocar en este caso la tasa del 7,5%, que es lo que dice la guía, ¿sí? No el 6% como aparece allí, sino el 7,5% que se menciona, creo que está por acá, aquí, 7,5% sobre las acciones de Power Energy, ¿sí? Durante los primeros 5 años y luego es del 6%, ¿sí? Entonces, si aquí vemos aquí, muestra 8%, pero en verdad se registró 7,5%, ¿sí? El Hurdle Rate CV, CV significa Current Value, pero sí, es algo confuso.
Dice allí cuando uno coloca el cursor, registra la tasa de descuento para el valor de continuidad. Valor de continuidad significa después de los 5 años, ¿sí? Entonces es del 6%, lo acabamos de ver, ahí está el 6%. Luego el growth dividend, ¿sí? El crecimiento de los dividendos. Cuando uno coloca el cursor, aparece ahí un mensajito que dice registra la tasa de crecimiento esperada en las ganancias para el horizonte de evaluación. En este caso es el 10%, ¿sí? ¿Qué dónde registra? Pues no aparece específicamente, pero en esta parte, en este primer párrafo, dice, su junta directiva ha decidido invertir en un proyecto de generación de energía eólica por valor de 60 millones de euros para la construcción de un parque eólico que se estima produzca 180 megavatios anuales en la costa atlántica colombiana, con lo cual espera aumentar sus ganancias en 10% anual, ¿sí? Entonces, por eso tomamos como inicialmente ese crecimiento del 10% anual. Y dice, y acumulativo durante los primeros 5 años, es decir, el crecimiento de los 5 primeros años. Luego dice, al término de los cuales otras empresas competidoras habrán generado cantidades similares o superiores de energía utilizando aerogeneradores más eficientes, haciendo que la tasa de crecimiento de Power Energy SA sea de 2,5% anual. Entonces, volviendo acá, tenemos que el growth dividend, ¿sí? En los primeros 5 años es del 10%, y luego baja a 2,5% para del sexto año en adelante. El dividendo, aquí aparece 1,38, pero en la guía aparece 1,58. Tomemos 1,58. 1,58 euros. ¿Ok? Y bueno, ahí tenemos entonces registrados los datos, ¿sí? Y miren lo siguiente. Ojo con lo siguiente. Estos valores que aparecen aquí en color amarillo, ¿qué son? Son el crecimiento de ese dividendo. ¿Y cómo calculo yo el crecimiento? Pues partiendo del dividendo del año 1, ¿sí? Que es 1,58, lo multiplico por 1 más ese 10%, ¿sí? Que es la tasa de crecimiento. Y eso mismo lo replico para los años 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Miren que todos están multiplicando, miremos este por ejemplo, está tomando el valor o el dividendo del periodo anterior. Para el dividendo del cuarto año, yo parto del dividendo del tercer año y lo multiplico por 1 más ese 10%. Ojo, en el sexto, o bueno, que yo he denominado T más 1, pero en realidad es el sexto año, ya no se toma el 10%, ahora se toma ese 2,5%, o bueno, ahí aparece 3% porque no estamos mostrando decimales, es el 2,5%. Eso sería entonces los dividendos para los primeros 6 años. Crecimiento de los dividendos. Lo que aparece debajo es el present value of dividend, o sea, el valor presente de esos dividendos. ¿Yo qué es lo que he hecho? Pues lo que he hecho es descontar, ¿sí? Descontar, en este caso he tomado el 1,58, que es el valor del dividendo del año 1, ¿sí? Lo quiero llevar al momento 0, ¿sí? Esto es matemática financiera, ¿no? El descuento. Y entonces lo divido entre 1 más, ¿y qué tasa? Pues la tasa del hurdle rate projection, o la que corresponde al crecimiento durante los primeros 5 años. Y lo elevo a el año en que se obtiene, que en este caso es el año 1. ¿Sí? Y pues esa misma fórmula, obviamente dejando quieto o dejando fijo la tasa esta del 7,5%, lo arrastro y hasta el año 5. Ojo con lo siguiente, aquí en el año 6, pues la verdad este valor no lo necesitamos, pero pues lo podemos calcular porque aquí ya el descuento, ¿cómo tendría que hacerlo? Aquí entonces tocaría hacer lo siguiente. Tocaría descontar un solo periodo. Hemos dicho, toca este 2,37, que es el dividendo obtenido en el año 6, lo voy a traer un solo periodo, ¿sí? Lo voy a traer un solo periodo, ¿sí? Por eso lo elevo a la 1, pero, ojo, luego eso lo multiplico por 1 más la tasa ahora sí del 8%, ¿sí? Porque es que solamente en el sexto cambió, pero del quinto hasta el 0, sí es del 8%, ¿sí? Entonces le pongo más de nuevo, de 9,
F4 para que quede fijo y lo elevo a la cuánto, pues a las 5. ¿Sí? Y listo, ahí lo tenemos. Eso, ahora sí tiene lógica. 1,6. Exacto. Listo. Entonces ya tenemos todos estos flujos, todos estos dividendos, aunque aparecen ahí debajo de los años, están ubicados en el momento cero. ¿Sí? Están ubicados en el momento cero. Entonces yo lo que yo los sumo. Miren que si yo los acabo de... pero ojo con lo siguiente. Resulta que él me dice que tome solamente los primeros 5 años, ¿sí? Entonces voy a sumar solamente los primeros 5 años. Esta suma de estos dividendos que fueron recibidos durante los primeros 5 años, yo los puedo sumar porque todos están, digamos, descontados o traídos a valor presente a este momento inicial 0. Y esa sumatoria me da 7,7. Miren aquí abajito donde dice suma, da 7,7, que es el mismo valor que está acá, ¿sí? Es una suma de los primeros 5 años. ¿Ok? Bueno, y tengo entonces el Total Present Value of Projection, o sea, el valor presente de esos dividendos. Luego, quiero calcular el Present Value of Continuing Value. ¿Eso qué es? Eso es simple y llanamente tomar este valor. Bueno, primero tengo que calcular saber de dónde salió este valor del 67,75 que está al final del año 5. Miren lo siguiente. Como resulta que yo quiero calcular el valor presente de esos dividendos que se van a recibir a partir del 6º año hasta que la compañía finalice o hasta que se quiebre o hasta que desaparezca, ¿sí? Digamos hasta el infinito, yo puedo aplicar una fórmula que es tomar el dividendo, el último dividendo, en este caso es del año 6, y dividirlo, miren, lo tengo acá, dividido, abro paréntesis, la diferencia entre qué tasas. La de crecimiento, ¿sí? La tasa de crecimiento de los dividendos, que en este caso es del 6%, menos, ¿sí? El 6% durante los primeros 5 años, menos la del crecimiento de... espera un momento, este 2,5... Así es que hay dos tasas de crecimiento. Uno es el crecimiento de los dividendos y el otro es el crecimiento de el precio de las acciones. Entonces, cuando yo resto la diferencia, ambos están ubicados después después del 5º año, o sea, del 6º año en adelante. Entonces yo puedo restarlos, ¿sí? Sería 6 menos 2,5%, ¿sí? 6 menos 2,5% es 3,5%, ¿cierto? Sí, 3,5%. Entonces yo a 2,37 lo divido entre 3,5%, ¿sí? Y voy a hallar, digamos, el valor presente, o, bueno, aquí lo dicen continuum value o valor actual o corriente, ¿de qué? De esos dividendos que están del 6º año al infinito, lo voy a traer aquí al momento inicial o 0, ¿sí? Eso le dice una fórmula matemática que obviamente tiene su demostración algebraica. Esto lo hizo Gordon, el doctor Gordon, y al mismo tiempo lo hizo Shapiro, por eso se llama modelo Gordon-Shapiro. Pero entonces esos dividendos que se reciben a partir de un momento en el tiempo hasta el infinito, digamos, si yo esos pocos dividendos los traigo a valor presente, ¿sí? Entonces corresponden a una suma teórica, ¿no? Eso es suponiendo que, como dice el planteamiento, el crecimiento, el growth, va a ser del 2,5% y el crecimiento del precio de la acción va a ser del 6%, ¿sí? Eso es lo que se hace el supuesto. En términos generales, o digamos, como algo así como una base, como un patrón de referencia sirve, aunque no podemos decir que sea algo completamente exacto, algo excelente, un resultado pues súper concreto de cuál es el valor hoy de una acción que va a recibir en el futuro o que va a tener un crecimiento en el futuro
de eso, considerando el crecimiento de la acción y considerando el porcentaje de crecimiento de los dividendos, pues no es algo muy realista, pero en términos generales, pues eso es lo que se acostumbra pues calcular, ¿no? Y bueno, en este caso nos dio 67,75. Y yo lo que voy a hacer, este está ubicado también en el momento cero, ¿sí? Está ubicado en el momento cero. Entonces yo lo que hago es sumar. Espera un momento. Espera un momento. No, qué pena. Este está ubicado en el año 5. Entonces este valor, 67,75, lo tengo que traer 5 años, ¿sí? Hasta el momento cero. Entonces, eso es lo que hago acá. Tomo el 67,75 y lo descuento a 1 más, ¿sí? ¿Cuál tasa? La de crecimiento del precio de la acción de los primeros 5 años, que en este caso es del 7,5%, ¿sí? Elevado a la 5, ¿sí? Porque como supuestamente todos estos valores se llevaron del sexto año hasta el infinito, lo traje al quinto año, entonces me falta traerlo del quinto año al momento inicial o cero. Y bueno, eso es lo que he hecho ahí y me da en este caso 47,19. Ahora, si yo quiero calcular el stock value, el precio de la acción, pues entonces es simplemente sumar el valor presente del precio de la acción, ¿sí? De los primeros 5 años. Esto ya está ubicado en el momento inicial o cero. Este 47,19 también es el equivalente a este 67,75 traído a momento inicial o cero, ¿sí? Y esta sumatoria de 7,70 más 47,19 me da 54,89, ¿sí? Entonces ese sí sería el stock value, ¿sí? De hoy. Ahora luego me piden el equity value. Pues el equity value es multiplicar el precio de esa acción por la cantidad de acciones que se emitieron, ¿sí? En este caso son pues 192 millones, 107,109. El book value, el valor en libros, ¿sí? El valor en libros de esas acciones, ¿sí? O el monto, ¿sí? Que aparece aquí, que es de 60 millones de euros, ¿sí? 60 millones de euros, entonces sería el book value. Y la diferencia entre este equity value, que como ustedes saben es el valor que determina el mercado que tiene esa empresa. ¿Por qué? Porque está supeditado a la oferta y la demanda. En este caso, pues ha tenido buen desempeño, ha tenido pues respaldo de los inversionistas, seguramente pues porque ha tenido una buena gestión anteriormente. Entonces el mercado estima que el valor de esta empresa, ¿sí? Es de 192,107,109, y si a eso le restamos el valor en libros, lo que contablemente pues reporta en los estados financieros, con valor con que se hizo la emisión inicialmente, que son 60 millones de euros, esa diferencia es lo que corresponde al MBA, que es el Market Value Added, ¿sí? Que en este caso son 132,107,109, ¿qué? Pues euros, ¿no? ¿Sí estamos claros ahí? Sí, Profe, profesor. yo Dígame. estoy haciendo el ejercicio, digamos, alterno con su merced, pero entonces le ingreso los datos de la inversión del segundo escenario, de los 3.500.000, el 7,5, 6%, Sí. 10, 2,5 y 1,58, pero me dan valores distintos. Sí, No claro, sé, porque tiene que doctor cambiar las Andrés. fórmulas. Ya, tiene que cambiar las fórmulas. Ya. Las que aparecen ahí por defecto tienen ahí unos errores. Ok, sí. Listo, doctor, vale, bien. Ok. Bueno, entonces vayamos al punto número B. ¿Cuál será el rendimiento sobre el dividendo al momento de realizar la emisión de acciones, así como las ganancias de capital esperadas y el rendimiento total esperado al momento de realizar la emisión de acciones, suponiendo que el precio de mercado coincide con el precio teórico? Entonces, me pregunta allí o pide las de color amarillo donde hay que registrar valores, ¿no? Dice allí, cuando yo coloco el cursor, dice registre el dividendo por acción. Pues ya hemos dicho que era 1,58 euros. Entonces le pongo 1,58. Él automáticamente trae, ¿sí? Digamos, referencia el valor de la acción a precios de hoy, es decir, 54,89, ¿sí? Es el valor de la acción, ¿sí? Bueno, dicho, el valor, sí, el valor de la acción hoy, obviamente considerando
los dividendos futuros que va a recibir más adelante, ¿no? Incluso hasta el infinito, ¿sí? Porque eso fue lo que consideramos acá. Hoy vale la acción 54,89. Bueno, luego el dividend yield, el rendimiento del dividendo. Pues es simplemente dividir el dividendo de hoy, que es 1,58, entre el valor de mercado que debería tener la acción, ¿sí? Que en este caso es 54,89, y eso me da 2,88%, ¿sí? Capital gains, pues eso son las ganancias de capital que ha tenido, son este market value added, el valor que considera el mercado o los inversionistas que debe pues otorgársele porque seguramente ha tenido muy buena gestión en su desempeño en los últimos años y por eso tiene un valor de mercado pues obviamente superior al valor en libros de esas acciones, capital gains. Y el rendimiento de ese capital gains, pues es simplemente dividir esos 132 millones 107 mil entre, no, perdón, bueno, sería, perdón, qué pena, sería los 132 millones 107 mil 109 menos el valor en libros, o sea, esa diferencia, y dividido entre el valor en libros, ¿sí? Ese sería el rendimiento de ese capital gains. O sea, ese excedente lo divido entre el valor en libros y eso me da en este caso 120,18%, o sea que ha tenido una muy buena gestión, incluso más del 100%, ¿sí? Digamos, se ha recuperado o ha obtenido por encima del capital que inicialmente se invirtió para la emisión, que eran los 60 millones de euros. ¿Hasta ahí todo claro o alguna duda? No, señor. Bien. Ok. Bien. Tercero, ¿cuál sería la TIR del bono si usted lo comprara a la par, faltando 15 años exactos para su vencimiento? Actualmente se está vendiendo en $1,150. ¿Y cuál sería su precio esperado si 2 meses después de comprarlo la tasa de interés de mercado aumentara 150 puntos básicos? Justifique su respuesta dejando evidencia de los pasos de cálculo seguidos para cada instrumento. Entonces, ahí nos aparece por defecto el exchange rate o la tasa de cambio, ¿sí? Me pide el precio del bono en dólares, que son estos 1.150, ¿sí? Dólares. Él convierte los dólares a euros simplemente dividiendo 1.150 entre 1,15, ¿sí? Y eso pues me da 1.000 euros. 1.000 euros es lo que vale el bono, dada esa tasa de cambio en ese instante, ¿no? Luego, el face value o valor nominal, pues por defecto es 1.000. 1.000, ¿ok? En este caso, pues serían 1.000 euros, ¿sí? 1.000 euros. Luego, ojo con lo siguiente. Aquí toca registrar el trade. Hay 3 fechas importantes. El issue date, que es la fecha de emisión. El trading date es el momento en que yo lo compro. Y el maturity date es la fecha en que expira o vence el bono. Entonces, yo lo que voy a registrar inicialmente es el trading date. Entonces, yo lo que les sugiero es que le coloquen esto. Le coloquen la función igual hoy, abren y cierran paréntesis. Y les va a dar la fecha de hoy. En este caso, pues 11 de octubre, ¿no? El 2023. Vamos a calcular, o él calcula, perdón, automáticamente el issue date. ¿Qué es lo que hace? El primero llama la función fecha. Dentro de la función fecha llama la función año, selecciona la celda, en este caso C38, ¿sí? Y miren, como esa es la fecha en que yo lo compré y resulta que se había emitido 5 años antes, entonces él le resta 5. Luego punto y coma, porque lo primero es el año, luego vienen los meses. Los meses simplemente llamo la función mes y dentro de paréntesis pues ubico la celda que ya conozco su valor, que en este caso es la fecha de hoy, que es 11 de octubre de 2023, punto y coma, y viene el valor del día. Entonces llamo la función día, abro paréntesis, coloco la celda de la fecha que ya tengo, que es 11 de octubre del 2023, cierro otro paréntesis porque tengo que cerrar, además de la del día, tengo que cerrar la de fecha, presiono Enter, y miren que automáticamente a este 11 de octubre del 2023 le quitó 5 años, entonces quedó 11 de octubre del 2018.
Y algo similar hacemos con la de maturity date. Es partiendo de este C38, en lugar de restar 5, le sumo 15. ¿Sí? Le sumo 15. Lo más queda igual, ¿sí? Lo más queda igual que lo que dice en el issue date o fecha de emisión, ¿sí? O sea, el año, llamo la función año, punto y coma, bueno, más 15, punto y coma, luego la función mes, coloco ahí entre paréntesis la celda C38, punto y coma, luego día, abro paréntesis y coloco la celda C38, luego cierro otro paréntesis que es el de la función fecha, doy enter y me da entonces 11 de octubre de 2038. Y miren que entre 11 de octubre de 2018 y 11 de octubre de 2038, pues hay exactamente 20 años. ¿Okay? Bueno, luego en frecuencia o frequency, ¿cada cuánto se paga el cupón? Pues una vez al año. Una vez al año. Coupon rate. Esta es el cupón que, la tasa cupón que aparece allí planteada, que es del 9% anual, ¿no? Ahí lo registran. Luego dice coupon rate CMT. No importa, es el mismo 9%. Él ya tiene ahí una fórmula, pero es el mismo 9%. Luego, principal repayment. Vamos a suponer que, bueno, por lo general uno coloca que la base sea 100. ¿Para qué? Para que el resultado dé en porcentaje. Eso lo hacen todos los traders y nosotros también los docentes, pues aconsejamos tomar como base 100. El bond yield, el rendimiento del bono, no es 9%. Algunos de ustedes colocaron que aquí es 9%. Ángela, felicito a Ángela, se dio cuenta que ahí había un error y yo la felicito porque efectivamente no es 9%. Toca abrir o incrustar, agregar una nueva hoja. ¿Sí? ¿Cómo hacen? Pues seleccionando ese punto 1, o digamos la pestaña punto 1, presionan o dan clic en el ratón, el botón derecho, le dan clic en insertar, ahí seleccionan hoja de cálculo, posiblemente ya esté seleccionada, y le dan a aceptar. Y se va a agregar una hoja 1, él le llama por defecto hoja 1, y aquí vamos a poder hacer el cálculo. Yo quería hacer el cálculo en esta misma hoja punto 1, pero como ustedes saben hay un bloqueo. Entonces no puedo, porque esta plantilla yo no la elaboré, la elaboró fue el profe Joan. Bueno, entonces podemos hacer aquí el cálculo y ojo con lo siguiente. Vamos a registrar aquí los valores que tengo, ¿sí? El valor facial del bono son 1000, ¿cierto? 1000 euros. Bueno, ahí hay una mezcla entre dólares y euros. Acabo de dar cuenta, sí. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que no son 1.150 dólares, sino 1.150 euros. ¿Ok? Entonces esto automáticamente cambia. Entonces, este sería 1.150. ¿Sí? 150 euros. Y en dólares sería mayor, o mejor dicho, sería los 1.150 por, abro paréntesis, 1 más y la tasa de cambio. Okay, bueno, F4, eso. Entonces sería 2.473 dólares o 1.150 euros, ¿sí? Con eso, entonces vamos a manejar todo en euros. ¿Sí? Entonces, el valor facial, vamos a manejar todo en euros. El valor facial, ¿sí? El que tenía inicialmente el bono cuando se emitió, era de 1.000 euros. Ponle aquí, euros. Dice, aquí el ejercicio, vuelvo y leo, ¿cuál sería la TIR del bono si usted lo comprara a la par faltando 15 años exactos para su vencimiento? Actualmente se está vendiendo en 1.150 no dólares, sino euros. ¿Y cuál sería su precio esperado si 2 meses después de comprarlo la tasa de interés de mercado aumentara 50 puntos básicos? Entonces, miren, voy a colocar allí cuál es el precio esperado, que son 1.150 euros.
La tasa cupón anual es del 9%, ¿sí? Y el incremento en el yield to maturity, el yield to maturity es el rendimiento que tenía el bono cuando inicialmente se emitió, ¿sí? O también lo podemos denominar después de que se emite la TIR, ¿sí? También es la TIR, o rendimiento del bono, ¿sí? Dice que se va a incrementar en 50 puntos básicos. 50 puntos básicos es lo mismo que 0,5%. Este variación precio, ahorita vamos a ver de dónde salió. Vamos a calcular o vamos a hacer dos flujos. Uno primero para calcular el rendimiento del bono, ¿sí? y luego de que calculamos el rendimiento del bono con la función TIR, ¿sí? Le asumo ese 0,5%, ¿sí? Y ese 0,5% y calculo el precio del bono que tendría si aumentara, que no el cupón, porque es que el valor del cupón no puede, digamos, en un contrato de un bono, el cupón que se establece allí no se puede cambiar. Lo que sí puede cambiar es el rendimiento del bono, debido a que, por ejemplo, las tasas de interés subieron o bajaron. Pero el cupón establecido allí, si es un porcentaje fijo, como es en este caso, no se puede modificar. ¿Ok? Por eso es que aquí hay un error. Bueno, entonces ojo con lo siguiente. Armamos entonces colocamos nuestro periodo, del periodo 0 hasta el año 15. ¿Mm? Colocamos el valor inicial, ¿sí? Digamos, el precio esperado, porque resulta que hoy se va a comprar a 1.150 euros, ¿sí? Y lo pongo con signo negativo. ¿Mm? Los flujos o los cupones son de 90, ¿sí? Desde el año 1 hasta el 15, pero en el 15, además de los 90, pues recupera los 1.000, ¿sí? Los 1.000 euros del valor facial o inicial. Y yo voy a calcular entonces el rendimiento que obtiene ese bono, ¿sí? O TIR, que es simplemente llamar la función TIR y seleccionar los flujos, incluyendo, digamos, el monto desembolsado al comienzo, ¿sí? Para comprarlo, hasta el final. Y en este caso me da, yo lo cambié. C10 hasta C20. Sí, ahí está bien. Upa, ¿qué pasó ahí? Algo raro pasó. Sí. Bueno, da 7,32%, ¿sí? 7,32%. Luego entonces armo otro flujo, ¿sí? También desde el año 0 hasta el año 15. Y lo que hago es, voy a bajar aquí un poquito para que se vea. Lo que hago es, a la tira obtenida o al rendimiento que tenía el bono, ¿sí? Cuando el precio era de 1.150 o cuando lo que pagué inicialmente fue 1.150, me dice el ejercicio que sube un 50 puntos básicos, ¿sí? Este rendimiento del bono, por tanto queda en este caso en 7,82%. Y miren lo que yo he puesto ahí digamos, de comentario. El rendimiento, que es lo que está acá, ¿no? A la derecha. El rendimiento del bono, o sea, el yield to maturity, se aumenta en 0,5%, puesto que las tasas de interés de mercado aumentaron 50 puntos básicos, y al aumentar el rendimiento del bono, automáticamente disminuye su precio actual, puesto que hay una relación inversa. Ustedes saben que cuando las tasas de interés suben, automáticamente el precio del bono disminuye, ¿sí? Eso es una regla inversa que hay que tener muy en cuenta. Y pues por eso también se hizo este planteamiento de ejercicio. Y al contrario, si hay, digamos, el precio de un bono hoy está en 1.000 y las tasas de interés bajan, automáticamente el precio de ese bono sube. Bueno. Y bueno, en este caso, bueno, algo importante que dice allí también, el porcentaje de cupón de un bono no puede modificarse porque ya está establecido en el contrato, a menos que fuera una tasa variable, ¿sí? Como por ejemplo, que ganara no una tasa fija, sino una tasa variable como por ejemplo la DTF o que ganara la LIBOR, etcétera, etcétera, ¿sí? Ese podría ser una tasa de cupón pues variable, pero en este caso es fija. Y bueno,
armo entonces mi flujo, ¿sí? Obviamente estos son los valores que tengo, ¿sí? El cupón no cambia, como dije anteriormente, sigue siendo de 90, al final recibe 1090, pero entonces al calcular yo mi valor presente neto, ¿sí? Valor presente neto, lo que voy a hacer es utilizar como tasa de descuento ya no el 7,32%, sino el 7,82%. 7,82%. Pero un momento. Es que yo cambié la celda. Es F27. La cosa. Listo. Upa, algo me pasó acá. Esto porque está dando 0. Ay, espera un momentico, algo aquí en el planteamiento. Permítanme un momentico, porque me acabo de dar cuenta que ahí aquí cometí un errorcito. Permítanme un momento. Claro, es del 9%. Pero no me está haciendo el cálculo. ¿Por qué? Ay, no me está haciendo el cálculo. Tío. Sí. Está raro. Ya sé. Porque no se pueden colocar fórmulas, es por eso. Ya les muestro. Ahora sí. Bueno, ya les comento cuál fue el inconveniente que había tenido. Ya les muestro. Ay, claro, ahora sí. Y aquí. Es que si uno
uno hace el ejercicio no se da cuenta, pero ya les muestro. Ok, ahora sí. Bueno, miren lo siguiente, ya les comparto pantalla. Miren lo siguiente que me acabo de dar cuenta, no sé por qué antes me ha hecho bien el cálculo. Miren, cuando uno va a utilizar la función TIR, estos valores tienen que colocarse, no pueden utilizarse fórmulas. Por ejemplo, estos valores de los cupones tienen que colocarse, digamos, digitándolos, ¿sí? Como yo hice acá, porque si uno coloca una fórmula fija que había colocado multiplicar el valor facial por la tasa cupón, él no calcula la TIR, ¿sí? No calcula la TIR. Eso lo acabo de comprobar. Bueno, entonces miren lo siguiente. Volvemos. El valor inicial fueron 1.150 euros, ¿sí? Los cupones son de 90 euros. Al final recibe el valor facial, que son 1.000 euros más los 90, 1.090. Y la TIR, miren que ahora sí cuando le damos Enter, de todo modo sigue el 7,32%. Ese sería entonces el rendimiento del bono, ¿sí? Si el precio, si digamos yo compro a 1.150 euros el bono, faltando 15 años para que venza o madure. Si luego resulta que las tasas de interés suben un 0,5%, entonces en este caso pasaría 7,32%, 7,32% a 7,82%. Estos flujos también los coloco en valores, ¿sí? Digamos a mano, lo mismo el este último, y calculo el valor neto actual, ¿sí? El valor neto actual tomo como tasa de interés o tasa de descuento este 7,82%, ¿sí? Y los flujos del año 1 hasta el 15, pues son los que vemos allí. Doy Enter y no cambia el resultado. Pasa a 1.102 y tiene lógica, ¿sí? ¿Por qué tiene lógica? Porque cuando suben las tasas de interés, automáticamente el precio disminuye. Miren que pasó de 1.150 a 1.102. Por tanto, una diferencia, una variación de 47,85. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Sí, señor. Sí, señor. Y miren, aquí tenemos un análisis de lo que sucede aquí. Voy a leerlo. Cuando se emitió el bono, su rendimiento y tasa de cupón eran iguales al 9% anual. ¿Por qué? Porque el planteamiento del ejercicio dice que se emitió a la par. Cuando un bono se emite a la par, significa que tanto el rendimiento del bono como su tasa cupón son iguales, o sea que son del 9% anual. Luego dice, pero faltando 15 años para su vencimiento, el inversionista lo compró en 1.150, bueno, no son dólares, sino euros. ¿Sí? Euros. Por lo tanto, pagó una prima de 150 sobre el valor nominal y en consecuencia bajó el rendimiento del bono, ¿sí? O sea, la TIR o YTM, que es Yield to Maturity, a 7,32% anual. Posteriormente, las tasas de interés del mercado aumentaron 0,5% anual, por lo cual el precio de mercado del bono automáticamente disminuyó. ¿A cuánto? A esto, a 1.102. Bueno, no dólares, euros. ¿Ok? Eso es clave. Entonces, si les dicen que las tasas de interés aumentaron, no vayan a cambiar el cupón. El cupón ya está establecido y eso no cambia. Es una tasa fija y así se mantiene hasta el final. Lo que sí cambia y puede cambiar es el rendimiento del bono porque las tasas de interés cambian. ¿Y quién me dice por qué sucede eso? ¿Quién sabe? ¿Y quiénes lo hacen? Porque no, es un tipo de inversionista especial el que está pendiente de las subidas y bajadas de tasas de interés. ¿No? Bueno, miren, son los traders. Los traders, cuando ustedes saben que ellos arman portafolios de inversión y muchas veces invierten tanto en acciones como en bonos
y especialmente les gustan los bonos que están próximos a madurar, ¿cierto? ¿Y qué ocurre? Que ellos, digamos, los afecta el que las tasas de interés suban o bajen. ¿Por qué? Porque ellos están buscando es el rendimiento o la ganancia en forma inmediata, cosa que no ocurre, por ejemplo, cuando se trata de no un trader, sino de un administrador de portafolios de inversión, por ejemplo, para un pensionado, ¿sí? Para ellos no, digamos, no es de gran importancia el valor en este momento del bono, ¿sí? Sino a largo plazo, al final, ¿no? Al final. En este caso todavía faltan 15 años, entonces pues eso es bastante tiempo y digamos, no, digamos, así como las tasas de interés subieron, puede que más adelante bajen, ¿sí? Entonces digamos que para el inversionista de largo plazo no es tan grave que eso suceda, ¿sí? Que las tasas de interés suban o bajen, ¿sí? Puesto que su, digamos, su objetivo es que al finalizar, ¿sí? Digamos, cuando se pensione, pues pueda obtener una suma de dinero importante que le permita, ¿sí? Digamos, recibir una suma de dinero hasta su muerte, ¿sí? Bueno, esa es la idea. Entonces, digamos, ellos no les interesa mucho como le pasa con el trader, que si las tasas de interés suben, entonces automáticamente el precio baja. Y ojo, cuando hay una noticia que las tasas de interés suben, enseguida ustedes van a ver que los traders, ellos muchas veces antes de que se publique esa información ya tienen noticias y empiezan a vender los bonos si es que las tasas de interés suben y los van a cambiar por bonos que estén ofreciendo o que en ese momento estén dando una tasa cupón superior, ¿sí? Porque a ellos lo que les interesa, obviamente, es que su rendimiento del bono pues sea mayor, ¿sí? A lo que está dando el mercado. Y como ustedes saben, cuando se emite un bono, se toma en consideración o se toma, digamos, se toma como punto de, o como tasa o como patrón digamos, para incentivar la compra de esos bonos, se utiliza mucho el establecer una buena tasa de cupón. Por eso en las economías en desarrollo como en Colombia, las tasas de cupones que se ofrecen son más jugosas que, por ejemplo, las de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el riesgo es más elevado. Como el riesgo es más elevado, pues entonces se tiene que compensar con una tasa cupón más elevada. Bueno, entonces volviendo al punto 1, aquí donde dice bond yield, ¿sí? O rendimiento del bono, no es 9%, sino 7,32%, ¿sí? Al menos al comienzo. Luego dice, o en la celda más abajo dice, incremento en el yield, en el rendimiento de 50 BPS, estos son puntos básicos, ¿sí? O basic points. ¿sí? Y el bond yield 2 months later, ¿sí? Dos meses después, ¿es de cuánto? Es del 7,82%, ¿sí? ¿Por qué? Porque se le sumaron esos 50 puntos básicos, ¿sí? Y luego me pide cuál será el precio del bono después de haberse producido ese cambio en el rendimiento del bono. Y como ya vimos anteriormente, es de 1102, pues con 15, si le ponemos decimales, con 15. ¿Ok? ¿Estamos clarito entonces cómo desarrollar este punto? Sí, señor. Ok. Bueno, yo les ayudé con ese punto que es clave. Los demás puntos, pues no veo que sean como que tengan algún problema o duda. Ustedes me dirán si tienen alguna duda. Los demás son más teóricos, ¿no? El punto 4, el punto 5. Y ya lo que son de la parte colaborativa, no, perdón. Los de la parte individual son el punto 1 y 2, ¿cierto? O sea, las preguntas 1 y 2. Valor teórico de las acciones y el rendimiento sobre el dividendo. No, espera un momento. Hicimos fue de la parte colaborativa. Qué pena. Hicimos de la parte colaborativa el 3. Exacto, el 3.
El 4 es escoger o señalar cuál sería el instrumento financiero más idóneo para elegir financiar el proyecto, ¿sí? Entonces tienen que determinar si son mejor las acciones o el bono. Y como dice allí, tomando en consideración variables como la rentabilidad, el riesgo, las obligaciones que se contraen y ventajas de profundidad del mercado determinado por la plaza de mercado elegida. Justifique su respuesta señalando las ventajas y desventajas de cada uno. El quinto, identifique y compare por lo menos 2 instrumentos financieros que permitan cubrir el riesgo de tasa de cambio donde quiera que se presente intercambio de monedas. Si tuviera que elegir uno solo, ¿cuál elegiría usted y cuáles serían las razones de su elección? Eso también es más, pues, digamos que de opinión de ustedes. Tienen que justificarme eso. Luego vienen unos cambios en la situación planteada. Entonces, en este caso, para el caso de las acciones ordinarias, dice allí que suponga que a partir del tercer año haberse emitido cualquiera de los dos instrumentos, el rendimiento mínimo ofrecido por un bono ordinario con similar nivel de riesgo del mercado norteamericano aumentara 9% anual. Ok. Recuerden que pero es que sí. Miren lo siguiente, ¿en cuánto quedó el rendimiento? Ojo con lo siguiente, el rendimiento en cuánto quedó después de desarrollar este punto número, bueno, aquí dice punto 1, pero este número C es realmente el punto 3, ¿no? Miren que el rendimiento del bono quedó en 7,82%. Entonces, si aumentara 9%, ¿sí? Es decir, un incremento del 0,188, 2,18%, ¿sí? Ojo, 2,18% de incremento en el rendimiento del bono, o sea, en el bond yield, entonces ustedes tendrán que volver a hacer el cálculo del qué, pues del precio del bono. Dice allí entonces, ¿cuál será el nuevo valor actual? ¿Sí? Y la rentabilidad del bono, bueno, la rentabilidad del bono ya se sabe cuál es. Y de la acción dado los cambios señalados. ¿Sí? Justifique su respuesta. Entonces, miren que pasó el rendimiento del bono del 7,82% al 9%. ¿Sí? Y dice, y el rendimiento mínimo esperado por los accionistas, para el caso de las acciones ordinarias, baja 3,5% anual. ¿En cuánto estaba antes? El rendimiento de las acciones. Volvemos acá y aquí dice que las acciones, aquí están, como he dicho, el rendimiento, ¿sí? El rendimiento de los dividendos estaba en 2,88%. Esto es en términos anuales, ¿no? Resulta que ahora pasa al 3,5%. ¿Ok? Para que sepan que pues, los valores son diferentes, ¿no? Noten eso ahí. Y bueno, ya entonces dice, también suponga que la guerra comercial entre las economías de la Unión Europea y Estados Unidos habrá finalizado, por lo cual el riesgo de depreciación del peso colombiano habrá desaparecido, gracias al crecimiento sostenido de la economía colombiana y al aumento en sus reservas internacionales en cuenta corriente. Por lo tanto, el peso se apreciará frente al dólar y frente al euro. Dice pregunta 6, ¿cuál sería el nuevo valor actual y la rentabilidad del bono? Bueno, les acabo de mencionar. Y de la acción, dado los cambios señalados. Séptimo, al fungir como asesor financiero y comprador potencial de los bonos rescatables emitidos por Power Energy, después de analizar los cambios ocurridos, o sea, estos cambios, ¿sí? De hacer esos cálculos, ¿sí? En las condiciones del mercado, ¿ejecutaría o no la opción de recompra de los bonos? Ojo, ¿no? Entonces eso me lo tienen que justificar con los resultados que ustedes hayan hecho ahí en Excel, en la plantilla. Octavo, señale con detalle cuáles serían los pasos a seguir por el emisor y o por el intermediario de valores para llevar a cabo la emisión de bonos y de las acciones. Justifique su respuesta. Esto lo consiguen aquí en internet, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder emitir? ¿Sí? Para poder emitir acciones y bonos. Incluso aquí en la plantilla, aquí hay uno de esos puntos donde
¿Es el último? No, está aquí en la parte. Lo que pasa es que aquí hay unas hojas que ustedes no van a tener que utilizar, la verdad. Me parece que este punto está... Es el que dice punto 5 colaborativo. Dice arriba, señale con detalle cuáles serían los pasos a seguir por el emisor o por el intermediario de valores para llevar a cabo la emisión de bonos y de las acciones, ¿sí? Y lo registran acá, pues si me quieren entregar la plantilla en Excel. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Sí, profesor. Ok, excelente. Bueno, vamos entonces al resto de tiempo a invertirlo en el tema de hoy, que son opciones. Ay, Dios mío. Hay una parte aquí teórica, pero es muy teórico. Bueno, vamos a verlo. Necesito por favor que ustedes me ayuden leyendo, ¿ok? Esto es finanzas. Vamos a entrar con finanzas. Finanzas y con base algebraica. Esto lo van a necesitar cuando lean libros de finanzas. Las diapositivas que yo he elaborado se llaman opciones financieras y opciones reales, pero primero vamos a iniciar obviamente con las opciones financieras y una parte de estadística. Bueno, yo leo la primera. Un espacio de probabilidad es una terna omega, este símbolo es omega, ¿sí? F, ¿sí? Y P, donde omega es un conjunto no vacío, F es una sigma álgebra, ¿sí? De un subconjunto de omega y de P, perdón, de omega, y P es una medida de probabilidad definida sobre ese espacio muestral o ese sigma álgebra, ¿sí? Que es F. En un experimento aleatorio, ¿sí? Ejemplo, donde hay diferentes resultados, los elementos de omega representan los posibles resultados. Los elementos de F son eventos o conjuntos que contienen la información del experimento y P es una medida, ¿sí? Que indica qué tan probable es que ocurra un evento en relación a otro. Un proceso estocástico, porque es importante definir eso, un proceso estocástico con espacio, ¿sí? O digamos ubicado dentro del estado E o dentro del conjunto de números de E, es una familia, ¿sí? XT pertenece a T minúscula, ¿sí? Porque es un instante de tiempo que está comprendido entre 0 y T mayúscula, ¿sí? T minúscula comprende a T o está comprendido entre este T mayúscula que es el último valor del final, ¿sí? de variables aleatorias X sub T. Miren que ese subíndice T significa que es en un instante de tiempo antes del T mayúscula, definidas en el mismo espacio de probabilidad y que toma valores en E. El conjunto T, ¿sí? Es el conjunto de parámetros. Si T es numerable, se dice que el proceso es de parámetro continuo. Se denomina espacio de estados del proceso S al conjunto de todos los posibles valores de las variables aleatorias que componen el proceso. Un poquito enredado, pero bueno, así es que se define. Si T es un conjunto de tiempos discretos, miren que T minúscula puede ser un número discreto 0, 1, 2, 3, 4, bueno, cualquier número está infinito. Definidos, por ejemplo, al finalizar cada día o cada hora, obtenemos un proceso estocástico de tiempo discreto. ¿Por qué? Porque los instantes de tiempo son discretos. Y ese proceso estocástico de tiempo discreto lo denominamos PETD. Y eso nos va a arrojar pues unos resultados en X0 o en X1 o en X2, etc. En cambio, si observamos el sistema continuamente, o sea, sin intervalos de tiempo establecidos, sino en forma continua, ¿sí? A lo largo del tiempo, o sea, T es mayor a 0, obtenemos un proceso estocástico de tiempo continuo, que eso lo denominamos PETC, ¿sí? Donde ese X,
¿sí? X sub t o dt, ¿sí? Pues se encuentra dentro de, o digamos, comprende periodos de tiempo que sean positivos, ¿sí? T mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque después de 0 pueden ser valores como 0,0005, 0,0010, ¿sí? O sea, es continuo. Todo el tiempo se están generando esos valores. Yo puedo calcularlo en un instante de tiempo t, porque es continuo esos resultados que yo puedo obtener. Los instantes de tiempo son continuos, no son discretos como el que había aquí en el proceso estocástico de tiempo discreto. Bueno, el espacio de estados de un proceso puede ser de tipo discreto continuo, ya lo dije, en función de los posibles valores que pueden tomar las variables aleatorias x de t que lo componen. Ejemplo de un proceso estocástico de tiempo discreto. Sea x sub t la temperatura en grados centígrados, registrada en el aeropuerto de Bogotá a las, digamos, 12 horas del día, ¿sí? Que ese vamos a suponer que es t minúscula. El espacio de estados del proceso estocástico S viene dado por menos 20 y 50. Esto implica que la temperatura nunca baja de 20, bajo cero, porque tiene menos 20, ¿sí? Ni supera los 50 grados. Da lugar a un espacio de estados continuo, o sea que es cualquier valor comprendido entre esos dos valores, digamos, límite, menos 20 y 50. Sea X de T el número de accidentes que ocurren en la carretera que une las poblaciones de Gachetá y Gachancipá en la semana T. Entonces, el espacio de estados es discreto y viene dado por valores como 0, 1, 2, 3, etc. ¿Por qué? Porque estoy considerando una variable que es de tipo discreto, como es número de accidentes. En cambio, la temperatura, ¿sí?, es una variable de tipo continuo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es en grados centígrados, puede ser 3,001 grados centígrados, 4,005 grados centígrados, todo eso está comprendido, ¿sí?, en ese rango que va de menos 20 hasta 50. ¿Ok? Bueno. Cadenas de Markov. Las cadenas de Markov fueron introducidas por el matemático ruso Andrei Markov, 1856-1922, alrededor de 1905, con el objetivo de crear un modelo probabilístico para analizar la frecuencia con la que aparecen las vocales en poemas y textos literarios. Eso fue lo que le llamó la atención. En 1887 completó la prueba que permitía generalizar el teorema central del límite que ya había avanzado Chebyshev. Aunque su aportación más conocida se encuentra en los procesos estocásticos, elaborando un instrumento matemático que actualmente se conoce como la cadena de Markov, instrumento que hoy en día se considera una herramienta esencial en disciplinas como la economía, las finanzas, la investigación de operaciones y muchas otras, ¿sí? Bueno, voy a explicar ahorita este ejemplo. Cada variable o conjunto de variables sometidas a influencias o efectos aleatorios constituye un proceso estocástico. Miren esta secuencia. Hay 3 valores, 1, 2 y 3. Y miren que hay unas probabilidades de ocurrencia, ¿sí?, o digamos de aparición de estos valores 1, 2 y 3. Y dependiendo del orden también tienen unas probabilidades. Miren que partiendo del, digamos, si pueden aparecer estos valores, digamos, al coger unas cartas, ¿sí? Si me y yo tengo 3 cartas, ¿sí? Una de 1, una de 2 y una de 3. Si cuando lanzo, si cuando, por ejemplo, si, resulta que yo tomo de a 2 cartas, eso. Yo tomo esas 3 cartas, pero los toma siempre, digamos, de 3 cartas que tengo a la mano, yo siempre saco 2. Entonces, si yo saco en la primera carta 1, ¿sí?, la probabilidad de que saque luego la carta 2 es del 80%, ¿sí? Si yo en el primer lanzamiento saco 2 y en el segundo, bueno, no lanzamiento, si yo cuando saco la primera carta me sale 2, ¿sí?, y luego saco la siguiente carta y me sale 1, hay una probabilidad del 40%. Y así con los demás. Por ejemplo, si saco primero la carta 2 y luego saco la carta 3, tengo una probabilidad del 60%. Y al contrario, si primero saco la carta 3 y luego pronto me sale la carta 2, hay una probabilidad del 35% de que eso ocurra, ¿sí? Y miren, por ejemplo, aquí,
si saco la carta 3, tengo una probabilidad del 50% de que me salga la carta 1, ¿sí? Pero al revés no, pues porque así está definido, ¿no? Así está definido este creo que se llama un trilograma. Y miren que hay esta flechita hacia acá es la... No puede volver a salir uno. Ah, es de retroceder. La probabilidad de retroceder es del 20%, ¿sí? Y con el 3 es del 15%. Ahora, ¿qué llama uno retroceder? ¿Qué creen ustedes que significa ese retroceder? ¿Volver a sacar la misma carta? Pero no es posible. Tendría las alternativas de 1 o 2. Por ejemplo, en la 3 el 15% sería que solamente a la opción 1, a la carta 1. Exacto, eso es. Exactamente. Y lo mismo entonces con este, del 20% para la 2. Bueno, ahora miren lo siguiente. Este mismo, digamos, esquema o representación lo podemos llevar a una matriz. Esta es una matriz, ¿sí? Y miren cómo lo podemos representar. Miren que hay tres filas y 3 columnas, ¿sí? Y aquí están representados o digamos organizados estas probabilidades de ocurrencia, ¿sí? Para, digamos, organizar o mostrar, digamos, esta misma información, ¿sí? Miren, por ejemplo, de 1 a 1 es del 20%, que es lo que tenemos acá. De 1 y 2, acá, es del 80%, que tenemos acá. 1 y 3 no hay, ¿sí? 1 a 3 no hay, entonces por eso es 0. Y así entonces con los demás filas y columnas. ¿Por qué les muestro esto? Estos son los estados posibles, ¿no? Porque esto se llama álgebra matricial. La álgebra matricial es muy importante para realizar los procesos, los cálculos o digamos las estimaciones, los cálculos, los porcentajes de probabilidad de ocurrencia de eventos. Se utiliza mucho el álgebra matricial. Y un programa muy bueno utilizado para hacer cálculos con álgebra matricial es MATLAB. ¿Okay? Esto se utiliza mucho en ingeniería, pero pues en finanzas, en esta parte estocástica, pues también lo utilizamos. Espera un momento que me haya faltado mencionar lo siguiente. Un proceso estocástico o proceso aleatorio X de t es un concepto matemático que se utiliza para usar magnitudes aleatorias que varían con el tiempo o para caracterizar una sucesión de variables aleatorias o estocásticas que varían en función de otra variable, generalmente el tiempo. ¿Sí? Los procesos estocásticos son secuencias de eventos o trayectorias generadas por leyes probabilísticas donde los eventos aleatorios pueden ocurrir en el tiempo, pero están regidos por reglas específicas de probabilidad y estadística. Son útiles para pronosticar eventos aleatorios, como por ejemplo precios de activos financieros, tasas de interés, etc. Función de distribución del proceso. Puesto que un proceso estocástico es una colección de variables aleatorias, la forma de inferir sobre él es a través de la función de distribución conjunta, que se construye a partir de las variables x de t sub 1, x de t sub 2, hasta x de t sub n. Y eso pues me va a determinar, o digamos, esta es la variable independiente. Si esta variable independiente la introduzco dentro de esta función de distribución conjunta, ¿sí? Dados esos valores de x, entonces yo puedo estimar una probabilidad, por ejemplo, de que x sub t1, ¿sí? Y esa probabilidad va, en el caso del t sub 1, va a ser menor o igual al valor que hay, obviamente, en x sub 1, lo mismo con x de t sub 2, ¿sí? Entonces ese valor va a ser menor o igual al valor de x sub 2 y así todos esos valores van a ser menor o igual a x sub n. Donde x sub 1, x sub 2, que son pues valores o variables, perdón, de tipo continuo, pues entonces están comprendidos dentro el conjunto de los números reales.
Si el proceso estocástico tiene una estructura simple, entonces los cálculos no son excesivamente complicados, pero no suele ser la tónica de procesos útiles para representar sistemas reales. A lo largo de los años, los investigadores han modelizado y estudiado clases especiales de procesos estocásticos que pueden utilizarse para describir una gran variedad de sistemas reales, resolviendo y posibilitando así los cálculos probabilísticos necesarios, aunque su complejidad en ocasiones no haya sido evitable. Las dos clases más importantes de procesos estocásticos ya modelizados son las cadenas de Markov de tiempo discreto, CMTD, y las cadenas de Markov de tiempo continuo, CMTC. Sin embargo, el desarrollo de la computación ha posibilitado el uso intensivo de la simulación para resolver de modo sencillo cálculos probabilísticos complejos y así analizar fácilmente el comportamiento de los sistemas reales, sin necesidad de extraer analíticamente la distribución de probabilidad conjunta del proceso, ¿sí? O sea, no necesitamos saber cuál es exactamente la distribución de probabilidad, digamos, exacta, sino utilizando simulación Monte Carlo, pues yo puedo estimarlo aproximadamente, ¿sí? O sea, obtener valores esperados. Un proceso estocástico X de t, donde t pertenece al conjunto de números naturales, con espacio de estados de tipo discreto S, se denomina una cadena Markov de tiempo discreto. Si para cualquier par de estados I y J de S, ¿sí? De ese estado de tiempo discreto, tenemos que probabilidad de X de X que es correspondiente al periodo de tiempo t más 1 es igual a j, que es uno de esos estados, dado que x de t es igual a i, donde xt menos 1 sea un periodo antes, un instante de tiempo antes, es igual a i t menos 1, ¿sí? Hasta x0, que es el inicial, va a ser igual a i sub 0. Eso es igual a la probabilidad de que xt más 1, ¿sí? O sea, en un instante superior, es igual al ese estado j, dado que, esta rayita significa dado que, x de t es igual a i, ¿sí? Entonces ya hemos ahí definido dentro de esta ecuación de probabilidad los estados j e i, ¿sí? Entonces el j está representando un instante de tiempo un momentico más adelante y el i, pues un estado, por ejemplo, si le ponemos números, entonces este podría ser, el estado i es 1 y el estado j es 2, porque es ese, digamos, el t minúsculo más 1, ¿sí? El j siempre está adelantado una posición más adelante, ¿sí? Más cerca al futuro. Bueno, y es decir, el futuro, o sea, tiempo t más 1, dado el presente, que es t, o t minúscula, es independiente del pasado, ¿sí? Tiempos t menos 1 hasta 0. La probabilidad anterior es la probabilidad de transición o de salto del estado I al estado J. ¿Sí? Esta PR es la probabilidad de transición, ¿sí? De pasar de un estado J, perdón, de pasar de un estado I, que es inicial o primero, a un estado J. ¿Sí? Porque como dice allí, ¿no? Dado que, o sea, primero ocurre el I, y dado que esto ocurre, entonces ocurre o salta al estado J. ¿Sí estamos claros con esto? Esto se basa en la probabilidad bayesiana. ¿Ustedes vieron probabilidad bayesiana? Yo no, profe, no me acuerdo. ¿No? ¿Y Ángela? Tampoco, profesor. Bueno, la probabilidad bayesiana estudia exactamente esto. Esto exactamente que estoy mostrando es la probabilidad de que ocurra algo dado que anteriormente sucedió algo. Por ejemplo, si yo lanzo los dados, ¿sí? Y me sale, no sé, el número 3. Entonces, bueno, en el caso de que, la probabilidad es igual a que salga 3, 1 o cualquiera de ellos, porque obviamente el dado pues no está cargado y la probabilidad es la misma de que salga cualquier número entre 1 y 6, ¿sí? Pero si por ejemplo yo hago lanzamientos independientes unos de otros, ¿sí? Durante, por ejemplo, 5 veces, ¿sí? Ahí sí me puede dar una probabilidad. Entonces, por ejemplo, si yo lanzo 5 veces el dado y resulta que me dan 3 veces el mismo número, por ejemplo, 3, ¿sí? Entonces, digamos que ya hay una base, un histórico, ¿sí? Que va a influir en los resultados futuros. Ese es digamos, el principio de la probabilidad bayesiana. Entonces, dado que ya ocurrió, ¿sí? O que hay una probabilidad de ocurrencia
de unos eventos, dado esa situación que ya sucedió, entonces eso va a influir o está atado, ¿sí? O va a influir en las probabilidades de ocurrencia futuras de que en este caso se presenten o que cuando se lancen los dados aparezca 3, ¿sí? Y suponiendo que el dado no está cargado, ¿sí? Puede ser. ¿Ok? Pero también, pues, eso es un ejemplo con dados, pero también podría ser, por ejemplo, el lanzamiento de cartas, o sacar las cartas, o, bueno, cualquier otro evento. Bueno. Es decir, la probabilidad de que el proceso en un instante t más 1 se encuentre en un estado j, dada toda la evolución del proceso a lo largo del tiempo, solo depende del estado en el que el sistema se encuentra justamente en el instante anterior t. Esto es, x de t es igual a i, y no del estado del proceso en los instantes anteriores, t menos 1, t menos 2, hasta 0. En ocasiones utilizaremos la siguiente notación, x de n es igual, ¿sí? O sea, se puede decir x de n o x sub n. En ambos casos, ambos valores, ¿sí? O en ambas expresiones, ln es mayor o igual a 0, ¿sí? O sea que no se aceptan n's negativos. La probabilidad condicionada, eso es, la probabilidad condicionada, esto es la base de la probabilidad bayesiana. La probabilidad condicionada dada en 2,1, ¿sí? Se denomina probabilidad de transición de un paso y se denota por P de IJ, ¿sí? Dado o para, ¿sí? O más bien de T y de T hacia T más 1, ¿sí? Y es la probabilidad de que, dado que el proceso en el instante T está en el estado I, un instante más tarde, que es T más 1, habrá cambiado o haya cambiado al estado J. Hay una probabilidad de que eso suceda. ¿Okay? Tenemos entonces otra expresión. J, T dado T más 1 es igual a la probabilidad de X dado para X de T más 1 es igual a J dado o condicionado a que X de T es igual a I, ¿sí? Y que eso es igual o se está representado como este simbolito multiplicatorio I de J. Entonces este I de J va a representar esto que acabamos de anotar allí. Probabilidad de que X T más 1 sea igual a J, dado que X de T es igual a I, ¿sí? Lo podemos representar también como este multiplicatorio I de J. De forma similar, podemos definir la probabilidad de transición de n pasos, P y J, T a T más N, como la probabilidad de que, dado que el proceso en el instante T está en el estado I, n instantes más tarde, T más N, esté en el estado J. Y bueno, ahí lo representamos. Sea S igual a estos dos valores que están comprendidos en estos corchetes, 0 y 1, ¿sí? O sea, como en computación, ausente y presente, ¿sí? O 0 y 1, ¿sí? Son probabilidades de transición dadas por, y ahí tenemos un modelito, y nos está dando esas probabilidades. Miren, hacía algo similar al anterior ejercicio. La probabilidad de que se repita el 0, 1/3. De que pase de 0 a 1, 2/3. De que pase de 1 a 0, 1/4. Y de que se repita el 1, 3/4. Y miren que estas mismas probabilidades las podemos incluir dentro de esta matriz. ¿Sí? Tercio, el de 2/3, 1/4 y 1/3. De forma habitual, se suelen expresar las probabilidades de transición de un paso para n estados en una, ya sabemos qué es una qué. ¿Qué significa CMTD? ¿O de qué tiempo es? ¿Continuo o discreto? Discreto. Correcto, por la D, ¿cierto? Ok. Sí, por ahí lo del no, además no lo recuerdo. Perfecto. Bueno, miremos. Es cadena de Markov de tiempo discreto. ¿Ok? Cadena de Markov de tiempo discreto. Eso es CMTD. Bueno, entonces seguimos. De forma habitual se suelen expresar las probabilidades de transición de un paso para n estados en una, ya vimos, una cadena de Markov de tiempo discreto, mediante la denominada matriz de transición de un paso P, que es una matriz estocástica con todos sus elementos constituidos por probabilidades, como lo tenemos aquí en esta matriz. Y miren el orden que sigue. Primero, esta probabilidad
se enumera, o digamos, en digamos, en el índice, se coloca primero, ¿sí? La columna, ¿sí? Perdón, la fila, qué pena, la fila, y luego la columna. Miren entonces que aquí en la primera fila se llama 1-1 porque es fila 1, columna 1. Ahí. ¿Sí? Fila 1, columna 1. En este que está más abajito es fila 2, columna 1. Y si lo lleváramos a n, pues sería fila n, ¿sí? Porque está más abajito, y columna 1. La siguiente, ¿cómo se denomina la probabilidad? Por ejemplo, y en este caso sería la fila 1, perdón, sería la fila 1 y la columna 2. Entonces sería P12. Este está 2 con 2, está en la fila 2 y la columna 2. ¿Sí? Y así sucesivamente con los demás. El último sería probabilidad de fila n, por eso empieza primero la n, y columna 2. ¿Sí? Es digamos, una forma de registrar, ¿sí? La posición en que se encuentra cada una de estas probabilidades dentro de una matriz. Entonces, primero se toma en consideración la fila y luego la columna, como para organizar la información, las probabilidades. Ahora vamos con movimiento browniano. En los últimos años, los analistas financieros han usado técnicas matemáticas más sofisticadas, tales como las martingalas o integrales estocásticas, para describir el comportamiento de los mercados o para obtener métodos de cálculo. Un movimiento browniano, vamos a denominarlo como MB, o proceso de Wiener, ¿sí? En el espacio comprendido entre 0 y 1, es un proceso estocástico, que denominamos B por browniano, B de T, o B sub T, donde, perdón, T se encuentra entre 0 y 1. Miren aquí que T es mayor o igual a 0, pero T también es menor o igual a 1, ¿sí? O sea, algo muy similar a lo que está aquí, pues, registrado o expresado. En un espacio de probabilidad, ya dijimos, el espacio es omega, ¿sí? F es digamos, un espacio de probabilidad F, ¿sí? Y P es la probabilidad. Adaptado a F sub T con las siguientes propiedades. Primero, ese movimiento browniano, ¿sí? O ese B de T es igual a 0, empieza siempre en 0, ¿sí? El B sub 0 es igual a 0, o sea que siempre empieza el movimiento browniano en el momento instante de tiempo 0. Segundo, la variable aleatoria, ¿sí? La diferencia entre B sub T menos BS, ¿sí? Que ese es otro instante de tiempo, ¿sí? Pero menor, ¿no? Esta diferencia va a dar un resultado positivo, obviamente, porque bueno, no digamos que positivo, sino que un instante de tiempo T, ¿sí? Ese instante de tiempo se encuentra, digamos, no, un instante de tiempo S es menor a un dt, por eso yo lo puedo restar, ¿sí? Porque primero ocurre el dt y luego ocurre el ds, ¿sí? Entonces, la variable aleatoria bt menos bs es independiente, ¿sí? De f de s para cualquier, miren aquí lo decimos, s es menor a menos t. Entonces, aquí empezamos a incluir otro instante de tiempo, que es el s. El s es un instante de tiempo que es menor a t minúsculo. Tercero, para cualquier, bueno, aquí estamos definiendo, digamos, que esos dos valores, ¿sí? S y T están comprendidos en, digamos, el valor más bajito tiene que ser 0 y más alto tiene que ser 1, algo así como una probabilidad, igual que una probabilidad, ¿sí? Pero al comparar los dos, el S siempre va a ser menor, perdón, al T, o el T va a ser mayor al S. Para cualquiera de esas condiciones, dado que ese movimiento browniano, BT menos BS, está distribuido normalmente, o sea que sigue una distribución normal, con una media, un promedio de 0 y una varianza de T menos S. ¿Se acuerdan qué es la varianza? En estadística. ¿Se acuerdan qué es la desviación estándar? Bueno, la desviación estándar es una medida de dispersión con respecto a la media. Entonces me dice qué tanto está alejado con respecto a la media. Esta es
la desviación estándar. Y si yo esa desviación estándar, ¿sí?, que está, digamos, dado en los mismos valores, términos o unidades que, por ejemplo, la media, si yo esa desviación estándar lo elevo al cuadrado, obtengo el valor de la varianza. La varianza es exactamente la desviación estándar elevado al cuadrado. Y como dice allí, es una varianza de t menos s. ¿Sí? Ya dijimos que el evento o instante de tiempo t es mayor al del s. Bueno. Cuarto, con probabilidad de 1, o sea, probabilidad máxima. ¿Sí? Ese b de t en un espacio omega, bueno, en este caso, sí, este es omega, pero minúscula, es una función continua de t. Función continua, ¿sí? No discreta, sino continua. O sea que puede, digamos, medirse en cualquier momento del tiempo, desde que empieza en el momento 0, instante de tiempo 0, hasta el 1. O sea que cabe cualquier valor decimal, ¿sí?, entre esos dos, pues, límites o valores. El proceso x de t, ¿sí?, donde t se encuentra entre 0 e infinito, ¿sí?, adaptado a la filtración, también se le puede llamar a esa f filtración, ¿sí?, f sub t, donde t es mayor o igual a 0, es una integral estocástica o martingala. Miren que la integral estocástica es lo mismo que una martingala, si se mantiene la siguiente condición. Primero, que e, que es el valor esperado, ¿sí?, del absoluto de x sub t, es siempre menor a infinito. Para todo t mayor o igual a 0, ¿sí?, pero menor o igual a infinito. Y segundo, que el valor esperado de x de t, dado que o condicionado, ¿sí?, a esa filtración s ya dijimos entonces que es un instante de tiempo que es menor, ¿sí?, al de t minúscula, ¿sí?, es igual a ¿qué? Al valor de x sub s, o sea, al más reciente. ¿Sí? Para todo s y t comprendidos entre 0 e infinito. ¿Sí? La familia de sigma álgebras, ¿sí?, f de t para todo t perteneciente al número, el conjunto de los números reales positivos, se llama filtración si esta filtración f de t, ¿sí?, este simbolito, ¿qué es lo que significa? ¿Quién se acuerda? ¿Qué significa ese simbolito? Esa es una especie como de C o de U doblada. ¿Mm? ¿Quién se acuerda? Yo nunca lo había visto, profesor. ¿Quién sí lo había visto? ¿Se acuerdan No, del profe. término? Contenido, ¿Ah? ¿Qué dijeron? contenido como de conjuntos. Correcto, muy bien. ¿Quién lo dijo? Sandra, Muy bien. Tiene 5 puntos, Ángela. Excelente. ST está contenido. No, profesor, Sandra. Ah, ¿era Sandra. Sandra? Sí, Perdón, Sandra. profesor. Ok, qué pena. Es que como no los puedo ver, que estoy en la presentación. Ok, muy bien, Sandra. Entonces, 5 puntos. Este FT, esta filtración de T, está contenida dentro de esta filtración, ¿sí? Y T comprende, ¿sí?, parecía también, o está incluida, está comprendido dentro del conjunto de los números reales, ¿sí? Y también que T sub 1 es menor o igual a T sub 2, implica que la filtración, ¿sí?, T de sub 1 está comprendido, ¿sí?, o comprende, o también, sí, comprende a T, perdón, a filtración T sub 2, ¿sí?, donde Ft o F sub T
es la familia de eventos que pueden ocurrir hasta un instante t inclusive. El movimiento browniano MB primero fue observado por el botánico Robert Brown, por eso se le puso browniano, por Brown, al estudiar el movimiento de los granos de polen en agua y observar su movimiento a través del microscopio. Este proceso ha sido usado en diferentes ciencias, por ejemplo, en la física, la biología, la ingeniería, la mecánica cuántica, etcétera, debido a que el movimiento browniano ha permitido modelar y analizar sistemas con perturbaciones aleatorias. La formulación matemática del movimiento browniano fue iniciada por Louis Bachelier y en el campo de la física por Einstein, y el tratamiento matemático riguroso fue empezado por el señor Wiener. Miren, aquí tenemos unas imagencitas del movimiento, por ejemplo, de esa célula, de ese, es una especie como de gusanito. ¿Okay? Aquí tenemos, por ejemplo, también el movimiento aleatorio de una sucesión de puntos. ¿Okay? Y aquí tenemos, esto sí es más parecido a lo que vio Brown, ¿sí? Que era el polen, la molécula de polen en el agua, cómo seguía ese movimiento. ¿Bien? Pues como para que tengan una idea, ¿no? Bueno, esto está un poquito mamón. Vamos a adelantar un poco. De la integral estocástica de Ito. Bueno, ahora sí vamos con las letras. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esto? Vale, profe, yo le ayudo. Ok. Listo. Las finanzas matemáticas se superponen en gran medida con los campos de las finanzas computacionales y la ingeniería financiera. El último se enfoca en aplicaciones y modelado, a menudo con la ayuda de modelos de activos estocásticos, mientras que el primero se enfoca, además del análisis, en la construcción de herramientas de implementación para los modelos. La tesis doctoral del matemático francés Louis Bachelier, defendida en 1900, se considera el primer trabajo académico sobre finanzas matemáticas, pero las finanzas matemáticas surgieron como disciplina en la década de 1970, siguiendo el trabajo de Fisher-Black, Myron Scholes y Robert Merton sobre la teoría de valoración de opciones. Hay dos ramas separadas de las finanzas que requieren técnicas cuantitativas avanzadas. La primera es la fijación de precios de derivados y la segunda corresponde a la gestión de riesgos y carteras. Una de las principales diferencias es que utilizan diferentes probabilidades, como la probabilidad neutral al riesgo o probabilidad de precio de arbitraje, denotada por Q mayúscula, y la probabilidad real o actuarial, denotada por P mayúscula. Precios de derivados en el mundo. Q mayúscula. El objetivo de la fijación de precios de derivados es determinar el precio justo de un valor dado en términos de valores más líquidos, cuyo precio está determinado por la ley de la oferta y la demanda. El significado de justo depende, por supuesto, de si uno considera comprar o vender el activo. Ejemplos de activo cuyo precio se cotiza son opciones plain vanilla y exóticas, bonos convertibles, etc. Una vez que se ha determinado un precio justo, el inversionista que vende puede obtener una ganancia en ese activo. Por lo tanto, la fijación de precios de derivados es un ejercicio complejo de extrapolación para definir el valor de mercado actual de un activo financiero que luego es utilizado por la comunidad vendedora. La fijación de precios de derivados cuantitativos fue iniciada por Louis Bachelier en la teoría de la especulación, publicada en 1900, con la introducción del proceso más básico e influyente del movimiento browniano y sus aplicaciones en la fijación de precios de opciones. Perfecto, muchas gracias, Jan. Precios derivados en Q. La teoría permaneció inactiva hasta que Fisher-Black y Myron Scholes, junto con las contribuciones fundamentales de Robert C. Merton,
aplicaron el segundo proceso más influyente, el movimiento browniano geométrico, a la valoración de opciones. Por esto, Fisher Black, bueno, Myron Scholes fueron Myron Scholes y Robert Merton recibieron el Premio Nobel de Ciencias Económicas en 1997. Bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasó con Fisher Black? ¿Por qué no le dieron el Nobel? ¿Qué creen ustedes? ¿Saben por qué no se lo dieron? Que se había muerto. Qué vaina. Se murió antes de que les dieran el Nobel. Se murió antes que lo dieran. No me Sí. imagino pues que, no sé, profe, la verdad no. Primera ocasión que escucho a Fisher Black, la verdad. Sí, en finanzas ellos son los más nombrados, sobre todo en esta valoración de activos por esa ecuación, se llama PDE, es Partial Differential Equation o ecuación diferencial estocástica que utilizaron para poder valorar las opciones europeas, que ahorita vamos a mirar en Excel cómo se hace de fácil. Bueno, entonces, el siguiente paso importante fue el teorema fundamental de fijación de precios de activos de Harrison y Pliska, 1981, según el cual el precio actual, P sub 0, adecuadamente normalizado de un valor, o sea, de un título valor o de un activo, activo financiero, está libre de arbitraje y por lo tanto es verdaderamente justo solo si existe un proceso estocástico P sub t con un constante valor esperado que describa su evolución futura. Vemos allí como P sub 0, ¿sí?, es igual al esperado en el instante 0 o inicial, ¿sí?, de P sub t. Un proceso que satisface la anterior ecuación, se llama martingala. Una martingala no recompensa el riesgo. Por lo tanto, la probabilidad del proceso de precios de valores normalizados se denomina neutral al riesgo. Muy importante esto, neutral al riesgo. Es uno de los supuestos muy importantes de muchos métodos de valoración, que es neutral al riesgo. Y generalmente se denota con la letra Q, ¿sí? La relación, digamos, de esa ecuación 1 debe cumplirse para todos los tiempos t. Por lo tanto, los procesos utilizados para la fijación de precios de derivados se establecen naturalmente en tiempo continuo. Los analistas cuantitativos que operan en el mundo Q de la fijación de precios de derivados son especialistas con un profundo conocimiento de los productos específicos que modelan. Los valores tienen un precio individual y por lo tanto los problemas en el mundo Q son por naturaleza de dimensión baja. La calibración es uno de los principales desafíos del mundo Q. Una vez que se ha calibrado un proceso paramétrico de tiempo continuo para un conjunto de valores negociados a través de una relación, como por ejemplo de la martingala, se utiliza una relación similar para definir el precio de nuevos derivados. Las principales herramientas cuantitativas necesarias para manejar procesos Q en tiempo continuo son el cálculo estocástico de Ito, la simulación Monte Carlo, y las ecuaciones diferenciales parciales. ¿Okay? Opciones financieras. ¿Quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Yo, profesor. Okay. Las opciones financieras representan derechos que tienen sus poseedores a realizar una transacción en contrapartida a obligaciones con respecto a un activo. Las opciones básicas están constituidas por derechos de compra, calls, y de venta, puts. En una call, el comprador adquiere mediante el pago de una prima, valor de la opción, el derecho a comprar un determinado activo a un precio X igual al precio de ejercicio, previamente acordado, al término del periodo estipulado en el contrato T. Esta compra es llevada a cabo si y solo si el precio corriente de mercado del activo es mayor al precio por el cual se pactó la compra. De esta manera se puede obtener una ganancia. Caso contrario, la compra no se realizará porque es preferible comprar el activo en el mercado por ser su precio menor al precio spot ST
T. El pago final de adquirir uno de estos derechos estará dado por el máximo entre la diferencia de precio corriente, el precio de ejercicio y cero, dado que de ser negativo no se ejerce, neto del costo pagado para adquirir el derecho. Eso se lee así, máximo Sí. entre S sub T menos K o 0. Gracias, profesor. Ejercicio 1. Prima a pagar para comprar call igual a $5 por acción, X igual $100, S sub 0 igual $98, T igual 1 año. Un inversor compra una opción europea call para 100 acciones porque piensa que subirá de precio y paga 500. Si al finalizar T, S de T sub 1 se ubica en 115, ¿cuál será el beneficio neto al ejercerla? Respuesta, el beneficio neto será 1.000. $15 por 100 menos 500. Pero si el precio S sub T2 baja a 85, no se ejerce y la pérdida será de solo $500, que es la prima pagada. Perfecto, muy bien. Dígame honestamente si eso lo entendieron bien o no. Yo no, profesor. Ok, ¿y los Yo demás? tampoco. Profe, pues ahí sí toca como leer bastante para comprender bien a través de ejercicios, ¿no? No, no a través de ejercicios, lamentablemente no. Tienen que leerlo, ¿sí? Eso está allí en su material de referentes contenidos, ¿cómo es? Bibliográfico. Los referentes bibliográficos. Referentes bibliográficos, ¿sí? Pero bueno, yo les voy a explicar más o menos cómo es la cosa. Hay dos tipos de opciones. Opción de comprar y opción de vender. Uno que puede comprar y vender. Puede comprar y vender acciones, puede comprar y vender, bueno, sí se comprar y vender, ¿no? Pero uno puede tomar como activo subyacente, ¿sí? Porque es que la opción actúa, digamos, o se ejerce, pues esa probabilidad de ejercerse o no, es un derecho, ¿sí? Que se tiene, más no una obligación, sino un derecho, a poder ejercer o no, si se, digamos, las condiciones en que se, digamos, se logra o alcanza un precio de mercado de, por ejemplo, digamos algo sencillo, el precio del café. El precio del café, supongamos que la carga se estableció en el contrato como precio de ejercicio a 2 millones de pesos, ¿sí? Y resulta que en el mercado, al finalizar ese contrato, supongamos que es al finalizar el año, que es el tiempo de duración de esa opción, y de tipo europea, porque la opción europea es la única que se ejerce al final. Si al final el precio de la carga está en 2.300.000, ¿ustedes qué creen que puede hacer ese comprador de la opción call? ¿Qué puede hacer? O mejor dicho, ¿obtendría una ganancia o no en ese caso? ¿Qué pasó? Ay, ay, Dios mío, ustedes como que no están leyendo. ¿Alguien leyó sobre las opciones financieras? No. Ay, Dios mío. Yo necesito que lean eso porque pues yo parto del supuesto que ustedes lo han leído antes y lo que hago es como pues resolver las dudas. ¿Sí? Ay, ay, ay. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿sí? Y seguimos entonces en 2 semanas, pero necesito que en 2 semanas, o digamos en esta próxima semana y lo que resta esta semana, ustedes por favor lean en profundidad sobre las opciones financieras
y la paridad put-call, ¿ok? Yo aquí en estas diapositivas, ¿sí? Pues yo se las puedo compartir, aquí está explicado, pero pues ustedes tienen que leer de su parte. Aquí tengo entonces también, por ejemplo, la explicación de, por ejemplo, las opciones call, hay una parte que compra y otro que vende. Y las opciones put también, hay una que compra y una que vende. Pero pues yo necesito que ustedes tengan esa información ya en la mente, porque si lo leen por primera vez, pues cuando yo esté explicando esto no van a entender a qué me refiero. Y luego vamos a ver la paridad put-call. Pues se supone que ustedes ya han entendido la diferencia entre la put y la call, que hay dos partes en cada uno de esos contratos, uno que compra y uno que vende. El que compra tiene que pagar una prima para poder entrar en el contrato. ¿Y a quién le paga esa plata? Al que vende esa opción. ¿Sí? Bueno, entonces, dejémoslo ahí. ¿Sí? Y por favor, entonces, dedícanse a leer las opciones financieras. Yo les voy a compartir también un material de apoyo y se los publico ahí por el equipo de Microsoft Teams. ¿Ok? Recuerden que esta es la base de opciones reales, así que necesito por favor que entendamos bien este tema de opciones financieras. ¿Ok? Profe, eso, digamos, yo estoy revisando acá el material de la referencia de la unidad 2. Digamos, usted dice de las opciones financieras, Ajá. pero ¿en qué libro está? La vez pasada usted nos recomendó pues mucho lo que era de Kosikowski frente a Sí, las finanzas internacionales, pero en la sí. unidad 2 de las opciones financieras, específicamente en cuál Pues, déjeme ver si registro de operaciones, finanzas internacionales, todo. espero y reviso. Ahorita sí de memoria no me acuerdo, espere, miro. Vale, vale, muchas gracias. Ya, dos. En la 2, ajá, sí. Que la 2 pues tiene que ver con instrumentos financieros y la valoración. Sí. Entonces, pues, Ah, mira, aquí hay uno, el de Rona Asekeli. Derivados financieros. Ah, y la cartilla. La cartilla de la Superintendencia Financiera también. Voy a compartirles pantalla, pues para que lo ubiquen ahí. oh, listo, vale. La 2. Miren, aquí tenemos contenidos y referentes bibliográficos de la unidad 2. ¿Sí? Y a partir de de Rona Asekelei, ¿sí? Entonces van a encontrar la guía práctica de los instrumentos financieros derivados, ¿no? Las opciones son derivados. También aquí en la circular básica contable y financiera, capítulo 18, instrumentos financieros derivados y productos estructurados, también encuentran una buena descripción según la Superintendencia Financiera de qué es una opción, las opciones plain vanilla, las características de cada uno, ¿ok? Oh, En estos dos listo. documentos. Vale, vale, doctor, Y muchas si gracias. consiguen el libro de Hull, pues él es el maestro de todos los derivados. Entonces, también sería, claro que es que ese no lo tenemos referenciado acá porque pues no, esta biblioteca no tiene acceso al libro de Hull, pero si lo encuentran ahí en internet de pronto algunos capítulos, ese también es excelente digamos, en el desarrollo de la valoración de derivados financieros, portafolios de opciones, todo eso. ¿Okay? Y Hull se escribe Hull. ¿Okay? ¿Listos? Es algo sencillo, simplemente toca que lo lean unas veces y hacer un poquito de abstracción, porque pues sí se necesita un poco de abstracción y pues resolvemos las dudas
en 2 semanas. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes va a ir a Prospecta? Yo no, profe. ¿No? ¿Y los demás? No, no, señor. No, señor. No, profesor. Bueno. Ok, muchachos, entonces nada, pues que descansen. Les pido por favor entonces que lean y nos vemos en 15 días. ¿Listo? Listo, Vale, profe. muchísimas Muchas gracias, gracias. Buenas noches. compañeros. Buenas noches. Bueno, feliz noche para todos. Gracias. Provecho. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego. Feliz noche.